sabemos que es dañina o podemos hacerle daño detrás. He comprobado por experiencia que hablar detrás de nuestros maridos cuando ha habido una pelea, cuando ha pasado algo, cuando no nos gusta algo de nuestro marido, en ocasiones es necesario buscar a una persona de confianza con la que hablar y buscar consejo. Pero otra cosa es que cada vez que pase algo con mi marido, yo voy a contar lo que ha pasado con mi marido. Mi madre siempre me ha enseñado que la ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué? Porque una cosa es que necesitemos en un momento dado hablar de algo y buscar consejo. Otra cosa es caer en el hábito de criticar a mi marido. Caigo en la murmuración, en el enojo y en un hábito que es dañino para mi propia vida y es dañino para la vida del otro. Y cuando empezamos varias mujeres a contarnos las porquerías de nuestros maridos y de nuestra casa, lo que estamos haciendo es alimentarnos la una a la otra para volver a nuestra casa y ver con otros ojos a nuestro marido, porque es lo que pasa. Entonces busquemos muy sabiamente con quién hablar y temamos a nuestro marido, con el deseo de amarle, de agradarle y de no hacerle daño. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida como mujeres, desearemos agradar a Dios. Y si deseamos agradar a Dios, desearemos agradar a nuestro marido. Amén. Maridos, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amarla, como dijimos antes en Efesios, como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, dice, la sustenta, la cuida, se entregó a sí mismo para santificarla. No seáis ásperos con ellas. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La iglesia se sujeta a Cristo, como dije antes, no es una sujeción obligada, sino es hecha por amor. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es nuestra guía. Como iglesia, como esposa del Señor, sabemos que Jesús es nuestro esposo, es nuestra guía. Una guía hacia la santidad. Jesús, con su palabra, nos guía hacia la santidad, hacia la pureza. Se ha entregado a sí mismo para santificarnos, para lavarnos, para transformarnos. Se entregó completamente por amor a nosotros. Y esa misma entrega que Jesús tuvo es la entrega que le demanda a los maridos. Una entrega que no se limita solamente en trabajar todo el día y llevar el sueldo a su casa, sino una entrega de cuerpo, alma y espíritu. Ese amor ágape que se da sin esperar nada a cambio. Pues tú me has dicho así y yo te digo no. Cristo nos amó aún siendo pecadores. Y como esposos y cabeza espiritual de la familia, a veces queremos que el hombre quiere hacer valer sus derechos, pero se olvida de su deber, de amar por encima de las ofensas, de amar por encima de las circunstancias, de amar por encima de los defectos, de entregarse completamente. Y de buscar esa sabiduría que viene de lo alto, porque dice, vivid con ella sabiamente. Y la traducción de la Biblia conceptual dice, convivid con ella con comprensión. Como hombres, ¿estáis buscando la dirección de Dios? Constantemente esta sabiduría para aprender a vivir con vuestras mujeres, porque aprendemos a convivir con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría humana. Porque la sabiduría de este siglo, la sabiduría de este mundo te dirá que como hombre, que pasas de ella, que tú eres el hombre, que tú mandas, que tú esto, que tú lo otro, pondrá en ti el orgullo, pondrá en ti el autoritarismo, la agresividad, el ser macho, pondrá... Y hablamos así, porque me respete, porque yo soy el hombre. Yo lo he escuchado toda la vida esto. Sin embargo, mi marido nunca me lo ha dicho y me sujeto a él como nunca lo he hecho. Porque la mujer se sujetará a su esposo cuando ve en él a alguien como Jesús, que se está entregando por amor a ella y se entrega para santificarla.
las palabras del marido, sus actitudes, ¿están santificando a su esposa o no? ¿O la llevan a veces a la desesperación, al llanto, al buscar llenar el vacío en su interior en sus mismos hijos? Porque muchas mujeres se esconden detrás de sus hijos porque no reciben amor de sus maridos. Y esto vale también para los jovencitos. Esos son principios válidos para los jovencitos, antes o durante un noviazgo. Como hombres, ¿estáis buscando la sabiduría de Dios antes de empezar una relación? Porque la sociedad te dirá, no pasa nada, venga, prueba y a ver si funciona. Si no funciona, pues nada. Pero durante ese proceso de a ver si funciona, si yo no he buscado la dirección de Dios, a lo mejor me encuentro jugando con el fuego y a lo mejor me caigo. Porque Dios no estaba en esa relación. Y lo digo por experiencia personal. Yo he metido la pata cuando me alejé de Dios, pero cuando volví al Señor, cuando yo dije que era una ciudadana del reino de Dios, yo ya no hacía los mismos errores. Y me pasé años sin tener una relación seria hasta encontrar a mi marido. Y habían personas, chicos muy buenos, incluso en el ministerio, hijos de pastores. Yo tuve muy claro que no valía cualquier hombre. Tenía que ser el hombre que Dios quería para mi vida. Y por eso muchos matrimonios terminan mal y nos preguntamos por qué hay tantos matrimonios en dificultades dentro de la iglesia. Y yo siempre intento volver al origen y digo, cuando estabas con este hombre, con esta mujer, ¿tú estabas segura de que era el hombre para ti? A veces no se puede remediar, otras veces sí. Hoy estás a tiempo para buscar la sabiduría de Dios en tu matrimonio, para ser ese hombre que quizás no has sido, para ser esa mujer que quizás no has sido hasta ahora. Pero busquemos realmente que Dios renueve nuestra mente y nos transforme para que pensemos, actuemos y hablemos como los ciudadanos del reino de Dios. Dice, dando honor a la mujer, mostrando honor a la mujer. El marido debe de alabar a la mujer. Debe de hacerlo a solas y en público. Y esto es bíblico, hermanos. Es bíblico. Lo leemos en Proverbios 31. Dice que donde se habla de la mujer virtuosa, habla de la actitud de sus hijos y de su marido hacia la mujer. Y de la actitud de la mujer hacia sus hijos y hacia su marido. Dice en el versículo 28 del capítulo 31 que sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Para una mujer las palabras tienen mucha más importancia de la que la tiene para un hombre. Ahora, si Serafina ha dicho, Juanito y yo somos feos, ahora, como estuviéramos aquí, Des y yo, y alguien dice, pues Des y Loide son feas, seguro que nos habría sentado fatal. Y a lo mejor habríamos, y por dentro, ¿qué ve este tío que dice? Porque la naturaleza de la mujer, con la más facilidad con la que hablamos, también nos hacen daño las palabras. Y estaba hablando con mi marido en estos días, diciéndole, ¿qué querrá decir realmente la palabra con un vaso frágil? Cuando se habla de la mujer como un vaso frágil. Porque para la mujer hemos dicho que es importante que se sienta alabada por su marido. Porque para la mujer las palabras son importantes. Entonces, la mujer necesita recibir esos halagos de parte de sus hijos y esos halagos de parte de su marido. Y dice que la mire como un vaso más frágil. ¿Por qué? Porque la mujer es más frágil enfrente de las palabras. No hay personas que pueda dañar más a una mujer que su propio esposo. El padre te daña. Tu madre te daña, tus hermanos, pero lo que tu marido te dice te influencia completamente. ¿Distorsiona tu identidad o te reedifica si te han destruido antes? ¿Por qué? Porque no seráis más dos sino uno. Y está comprobado que la dependencia emocional que la mujer tiene hacia su marido después de tener relaciones sexuales por primera vez es mayor a la que tiene el hombre hacia la mujer. La mujer busca a su marido, la mujer busca protección bajo su marido, la mujer depende emocionalmente de su marido.
La mujer necesita esa figura espiritual que le da palabras, que le alaba, que le anima, que le exhorta. Porque como una mujer sabia edifica y la otra destruye, un marido sabio edifica o destruye a su esposa. Y necesitamos buscar ambos la voluntad de Dios, porque ya no somos dos, somos uno. Es un misterio inexplicable. Pero necesitamos ser ese uno entre nosotros en todo, en cuerpo, alma y espíritu, hermanos. En cuerpo, alma y espíritu. La palabra nos dice que no nos neguemos el uno al otro sexualmente. Incluso, a veces se pregunta, ¿por a mi marido, a mi mujer siempre le duele la cabeza? No sé, la regla le dura 3 semanas. Preguntémonos por qué nuestra mujer no quiere tener relaciones con nosotros. Porque si una mujer escucha todos los días chillío, griterío, insultos, o es un marido ausente que se encierra en sus jueguecitos, en ese mundo virtual, que hay muchos hombres, en vicios, en bebida, en fumar, en salir, en el deporte. Al final es un mundo ficticio en el que el hombre se esconde porque es un niño asustado que no tiene capaz de enfrentarse a su realidad, y su realidad es su esposa. Entonces, la mujer, si tiene al lado un hombre así, o un hombre así que tiene al lado una mujer que lo anula, ¿qué hacemos? Necesitamos de la sabiduría de Dios. Dios sí puede cambiarte. Dios sí puede romper toda atadura en tus vicios, en tus cadenas como hombre. Y Dios puede cambiar tu naturaleza como mujer cuando tú pecas y te das cuenta que no eres capaz de controlar tu propia naturaleza. Si surgen conflictos, no esperemos 3 semanas sin hablarnos, ni 3 días. Un ciudadano del reino de Dios es inconcebible que no hable con su esposo o con su esposa 3 días. Como es inconcebible que un padre no sea capaz de mirar a sus ojos a su hijo cuando le ha fallado. Necesitamos perdonarnos. Necesitamos amarnos. No pequéis. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Mi marido y yo nunca nos hemos acostado por la noche sin pedirnos perdón. A veces pierde la razón, a veces la tiene, otras veces no la tiene. ¿Qué mal le da? Ahora qué feo levantarse y mirarse en la cocina y no te hablo. Silencio absoluto. A ver quién habla primero, yo no le voy a hablar. Y todo el día, la persona que va a estar mal eres tú. Es mejor reconciliarse y perder la razón que perder a la persona que tienes a tu lado. Amén. Hijos. Pues también los hijos tienen su parte, ¿vale? 10 minutitos más. ¿Estáis cansados? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Y honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice, obedeced a vuestros padres en todo, dicen Colosenses, porque esto agrada al Señor. Y aquí la palabra obedecer quiere decir estar bajo autoridad. Tu padre y tu madre, te guste o no te guste, es tu autoridad. Y cuando el padre falta, la autoridad es tu madre, aunque tú seas hombre. Bíblicamente hablando, son los padres la autoridad. No veo en ningún sitio que la autoridad es el hijo primogénito, solo porque sea varón, o el segundo porque es varón. La autoridad es el padre y la madre. Cuando falta uno de los dos, el otro sigue siendo la autoridad de la casa. Y a los hijos, ¿qué se le pide? Que se sujeten. Mientras viven bajo el techo de sus padres, que le obedezcan. Y obedecer significa estar bajo autoridad. Yo estoy viendo a mis padres como mi autoridad. Y eso entra dentro de la voluntad de Dios, entra dentro de los principios del reino de Dios. El siglo de este mundo nos dice que sobre todo en los últimos tiempos los hijos serán rebeldes, serán desobedientes a sus padres, sin afecto natural.
Sin embargo, la palabra de Dios es irrevocable, lo siento, aunque estemos en el siglo XXI.